Hola, hoy nos metemos de lleno en el Boletín Oficial del Estado, el BOE del 11 de septiembre de 2025. Tenemos aquí, bueno, un montón de cosas. Convocatorias de empleo, convenios de empresas, acuerdos entre administraciones, hasta la protección de un teatro. Una mezcla curiosa, la verdad. Sí, sí. Nuestra misión hoy es, bueno, bucear un poco en todo esto, ¿no? Sacar las claves más interesantes, entender mejor cómo funciona esta maquinaria del Estado y del mundo laboral, y a ver si encontramos alguna sorpresa entre tanta jerga oficial. Vale, vamos a desgranar esto. Hola. Sí, la verdad es que el BOE es como un espejo diario, ¿no? Refleja toda la actividad normativa, económica, social del país. Puede parecer un poco denso, lo sé, pero entender estos mecanismos, pues es bastante útil, la verdad, sobre todo si buscas oportunidades o, bueno, si tienes que lidiar con trámites. Es ver un poco la trastienda de cómo se organizan las cosas. Pues sí, empecemos, si te parece, por el empleo público, que eso siempre interesa. Tenemos una convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica. Es un concurso de méritos. Y aquí ya vemos la lógica de cómo se puntúa, ¿no? Que no es solo la antigüedad lo que cuenta. Exacto. Buscan un equilibrio. Se valora la experiencia, claro, a través del grado personal consolidado, que bueno, refleja el nivel que has alcanzado como funcionario. Pero la antigüedad sí, que da puntos por año trabajado, pero con un máximo. Pero, ojo, también pesan mucho los cursos de formaciones específicos para ese puesto, los que el propio ministerio dice que son relevantes. O sea, quedan fuera títulos generales, la carrera, másteres genéricos que no estén en su lista. Entiendo. Buscan especialización muy concreta. Y veo que también entra en juego la conciliación. Dan puntos por cuidado de hijos menores de 12 años. Esto es ya habitual. 5 puntos, pero tienes que pedirlo tú, activamente. Y demostrarlo con papeles, claro, el libro de familia, autorizar que miren el padrón, esas cosas. Es un reflejo de cómo la administración intenta, bueno, adaptarse un poco a las necesidades sociales, aunque siempre, claro, dentro de un marco muy reglado, y necesitas justificarlo todo documentalmente. Si no acreditas un mérito bien, pues nada, no cuenta. Hay que ser cuidadoso con eso. Mucho. Y ojo a los plazos, que suelen ser cortos. Aquí, por ejemplo, 15 días hábiles para solicitarlo todo por Internet, con certificado electrónico, claro. Para que nos hagamos una idea, ¿qué tipo de plazas salen aquí? Veo una jefatura de servicio en Sevilla. Ujú. Un puesto de nivel alto, nivel 26, para titulados superiores, A1, con un complemento salarial importante, más de 15.000 euros, y enfocado en proyectos y obras, ¿no? Y también cosas más de apoyo, como una secretaría de subdirección en Madrid, nivel 16, para C1, C2. Se ve el abanico, ¿sí? Exacto, hay variedad de niveles y funciones. Vale. Saltamos ahora al sector sanitario. Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud. Aquí convocan jefaturas de servicio. También para personal fijo A1. Pero el proceso es distinto, ¿verdad? No es solo sumar puntos por méritos y ya está. Efectivamente, aquí el enfoque es diferente. Pesa mucho la evaluación de la capacidad de gestión. Los candidatos tienen que presentar un proyecto de gestión bien detallado. O sea, cómo organizarían el servicio, la asistencia, la docencia, la investigación. Y luego defenderlo públicamente, delante de una comisión. Y además hay una entrevista personal. O sea que no basta con tener un currículum brillante, ¿no? Tienes que demostrar visión y liderazgo para ese puesto en concreto. Eso es, los méritos del currículum, experiencia, formación como doctorados, másteres, publicaciones, si has dado clase, incluso el euskera, siguen contando, ¿eh? Hasta 30 puntos. Pero el proyecto y cómo lo defiendas pueden sumar hasta 45 puntos. Es un proceso más cualitativo, digamos. Y otro detalle, las comisiones de valoración tienen que ser equilibradas en género y siguen reglas muy estrictas para evitar conflictos de interés, según la ley. Interesante ese enfoque. ¿Y de la sanidad? Nos vamos a la universidad. La Rey Juan Carlos, la URJC, también publica plazas para profesores titulares y catedráticos. Aquí, aparte de los requisitos generales, lo clave es tener la acreditación de la NECA, ¿no? La famosa acreditación. Sí, la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, es el filtro principal. Sin su visto bueno para la figura a la que optas, titular o catedrático, pues no te puedes ni presentar.
Luego el proceso ya sigue los cauces universitarios normales, listas de admitidos, comisiones de selección específicas para cada plaza. Vemos perfiles muy concretos, ¿eh? Derecho constitucional, nanomateriales en electrónica, ciencia de datos en ingeniería telemática y al final propuesta al rector y nombramiento. Ah, y un detalle práctico. Agosto es inhábil para los plazos en estas convocatorias. Con criterios claros y, bueno, bastante papeleo. Ahora, ¿cómo se compara esto con el sector privado? Vamos a ver los convenios colectivos que también publica el BOE. Claro, aquí ya entramos en otro mundo, el de la negociación entre las empresas y los representantes de los trabajadores. Cada convenio es un traje a medida adaptado a la realidad de su sector, de su empresa. Vemos tendencias comunes, sí, pero con matices muy, muy diferentes. Por ejemplo, Finanzauto, del sector del metal. Me llama la atención la flexibilidad horaria que pactan. Permiten ajustar la entrada y salida hasta 2 horas y media, compensando en el día o en el mes. Sí, eso es. Y también un servicio 24 horas para mecánicos, con un plus asociado. Eso sí, si es obligatorio tiene límites. Y si te quieres salir voluntariamente, tienes que avisar con mucho tiempo. Es un buen ejemplo de cómo se negocian condiciones muy específicas para las necesidades operativas de la empresa. También regulan el teletrabajo, pero de forma bastante limitada, ¿eh? Máximo 6 días al mes. Y muy importante, recogen ya explícitamente el derecho a la desconexión digital, algo que vemos cada vez más. Además, añaden beneficios sociales interesantes, ayudas a vivienda, seguros y medidas concretas de igualdad, incluyendo al colectivo LGTBI. Menciona explícitamente el acceso sin estereotipos, formación. Está bien ver eso reflejado. ¿Y qué hay de la vigencia o la resolución de conflictos? Veo otro, Distrigal, de logística. Firman por 5 años y pactan la ultraactividad. ¿Qué significa eso exactamente? Suena importante. Y lo es. La ultraactividad significa que, aunque el convenio caduque formalmente, sus condiciones siguen aplicándose hasta que se negocie y firme uno nuevo. Es una garantía de continuidad para los trabajadores, para que no se queden en un limbo legal. Y este convenio también crea una comisión paritaria, que es muy habitual, un órgano interno para interpretar el propio convenio y mediar en conflictos antes de ir a juicio. Entendido. Pasamos a Nokia Techs, sector tecnológico. Aquí la clasificación profesional es, madre mía, súper detallada, hasta 13 niveles. Y mejoran permisos legales, como los 5 días laborables por hospitalización familiar, que incluye pareja de hecho y convivientes. Es amplio. Sí, es muy detallado. Pero lo que más destaca, creo, es su regulación del teletrabajo híbrido. Sí, ahí van al detalle. Fijan por defecto 3 días en la oficina y 2 en casa, con calendarios trimestrales. Y necesitas doble aprobación si quieres más de 2 días remotos. Detallan quién pone el equipo, la autoevaluación de riesgos y la desconexión digital también es muy concreta. A partir de las 6 de la tarde, nada de exigir respuesta, salvo excepciones muy justificadas. Refleja la cultura del sector, ¿no? Exacto. Refleja un sector donde el teletrabajo está ya muy asentado, pero buscan ordenarlo, ponerle unas reglas claras. Y complementan bastante las bajas por enfermedad, cubriendo el 100% en muchos casos, incluso desde el principio si es accidente laboral. Eso marca una diferencia importante con la regulación general. Sin duda. Los convenios a menudo mejoran las condiciones mínimas que marca la ley. En permisos, en complementos salariales, en la cobertura si estás de maja. Otro ejemplo es Nordex Energy, del sector energético. No solo tienen su propia clasificación y un sistema mixto presencial-no presencial, el 6+2 que llaman, sino que regulan con mucho detalle la movilidad internacional, con compensaciones específicas por destino, vivienda, colegios para los hijos, impuestos. Vaya, sí que van al detalle. Entonces, si en el sector público veíamos reglas muy homogéneas, muy formales, aquí en los convenios privados lo que prima es la diversidad, ¿no? La adaptación a cada realidad negociada. Aunque aparecen temas recurrentes: flexibilidad, teletrabajo, conciliación, igualdad. Exactamente. Es fascinante ver cómo esas grandes tendencias, esos temas que están en el aire, se traducen luego en cláusulas muy concretas y muy variadas. Depende del sector, del tamaño de la empresa, del equilibrio en la negociación. Son como trajes a medida para las relaciones laborales de cada sitio. Muy gráfico.
Pero el BOE no es solo empleo y normas laborales. También refleja cómo colaboran las administraciones entre sí para sacar proyectos adelante. Así es, la colaboración entre administraciones es fundamental, porque las competencias están muy repartidas en España y los convenios son la herramienta clave para coordinarse y para cofinanciar actuaciones, poner dinero juntos. Tenemos un ejemplo clarísimo en Algeciras. Adif, que es el gestor de las vías, la autoridad portuaria y el ayuntamiento, se ponen de acuerdo para quitar un paso a nivel. Y cada uno aporta lo suyo. La autoridad portuaria pone 5 millones de euros de un fondo específico para accesos a puertos. Ajá. El ayuntamiento asume costes de expropiaciones y urbanización, y Adif es quien hace la obra. Es un caso típico. Confluyen intereses, la seguridad vial, mejorar la logística del puerto, conectarlo a los corredores europeos y competencias de distintas administraciones, Estado, puerto, ayuntamiento. Sin este tipo de acuerdo formal, con el reparto de tareas y de dinero bien claro, sería muy difícil llevarlo a cabo. Y siempre incluyen una comisión de seguimiento para controlar que todo vaya según lo pactado, para vigilar. Claro, para que no se quede en papel mojado. Otro ejemplo, más pequeño, es entre la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ayuntamiento de Pinoso. Es para mantener limpio un cauce fluvial. Los objetivos: conservar el dominio público hidráulico, el buen estado del agua y prevenir inundaciones. Y pagan a medias, 50-50. Exacto. Ilustra la necesidad de colaborar incluso para tareas de mantenimiento, de conservación ambiental, tareas que requieren que actúen juntas la administración del agua, que puede ser estatal o autonómica, y la local, el ayuntamiento. Y esta colaboración también llega a la investigación y la formación. Ve un convenio curioso entre la Junta de Galicia y el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es para estudiar la salud del pulpo gallego, un proyecto llamado Octosan. Pulpo. Pues sí, es un buen ejemplo. La administración, en este caso la Consellería del Mar, se apoya en organismos públicos de investigación, como el CSIC, a través de su Instituto de Investigaciones Marinas, para obtener conocimiento científico que luego aplican a gestionar un recurso pesquero importante, como es el pulpo. Además, está cofinanciado por fondos europeos, el FEMPA, que es el Fondo para Pesca y Acuicultura, y eso implica obligaciones de transparencia, de decir que el dinero viene de Europa cuando publicas algo. Interesante. También hay convenios para prácticas de estudiantes. La delegación del gobierno en Asturias, por ejemplo, acogerá alumnos universitarios en distintas áreas. Y el Instituto Social de la Marina, el ICM, colabora con la Universidad de La Laguna para que estudiantes de náutica hagan prácticas en los buques Hospital Esperanza del Var y Juan de la Cosa. Anda. Incluso detallan las tareas prácticas a bordo: manejo de radar, mantenimiento de motores. Es que estos convenios de cooperación educativa son vitales. Formalizan la relación entre las universidades y las entidades, públicas o privadas, para que los estudiantes tengan una experiencia práctica real, supervisada y alineada con sus estudios, como exige la normativa, un Real Decreto específico. Y en el caso del ISME, además, se enfocan competencias muy específicas del sector marítimo, que están reguladas internacionalmente por un convenio llamado STCW. Cambiemos totalmente de tercio ahora. Cultura y derechos humanos. El BOE también habla de teatros. Se inicia el proceso para declarar bien de interés cultural, BIC, que es la máxima protección patrimonial, al Teatro de la Comedia en Madrid. Sí, es importante que estos procesos de protección se publiquen. Garantiza la transparencia y el reconocimiento del valor histórico y artístico de edificios importantes. El BOE menciona su arquitectura original del siglo XIX, con estructura de hierro, y su relevancia actual como sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Es darle el valor que tiene. Y también un convenio curioso. El Museo Reina Sofía y el Colegio de Registradores colaboran para un proyecto de lectura fácil. Buscan mejorar la accesibilidad del museo. Y aquí entra en juego la ley de mecenazgo, que incentiva que empresas privadas financien cultura. Exacto. Muestra cómo la colaboración público-privada, apoyada en incentivos fiscales, como los del mecenazgo, puede impulsar iniciativas sociales importantes. En este caso, la accesibilidad cultural. Que la cultura llegue a todos. Y, finalmente, en el ámbito de derechos humanos, se convoca la renovación de vocales para el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Este es un órgano que está vinculado al Defensor del Pueblo, ¿verdad? Correcto. Es un órgano independiente que supervisa los sitios donde hay personas privadas de libertad, cárceles, centros de menores, los SIES, para prevenir malos tratos.
Sus miembros, que no cobran por ello, provienen tanto de propuestas de instituciones como la abogacía, ONGs expertas, como de candidaturas individuales de gente con trayectoria en derechos humanos. Y su renovación periódica asegura que siga funcionando de forma independiente esta labor de supervisión, que es clave. Ya vemos que el BOE toca palos muy diversos. Y nos queda esa parte más, digamos, del día a día administrativo, la que quizás pasa más desapercibida. Te refieres a la sección de anuncios, ¿no? Sobre todo las licitaciones, el BOE y otros actos administrativos, que aunque sea menos llamativa, es el motor que mueve la contratación pública y la gestión diaria. Exacto. Vemos ejemplos como la licitación para gestionar las tecnologías de la información de la Policía Nacional, por más de 3 millones de euros. Una cifra considerable. O contratos para medir el estado de las carreteras con un cacharro llamado curviámetro, o asistencia técnica para el sistema de dependencia. Son cifras que muestran el volumen económico que mueve la administración pública. Sin duda. Y junto a las licitaciones hay multitud de resoluciones que aprueban modificaciones de estructuras, actualizan listados, como los centros que colaboran con el CDTI, el Centro de Tecnología Industrial, o formalizan convenios internos, como uno sobre igualdad en el Ministerio de Juventud. Son los engranajes necesarios para que todo funcione en el día a día. Pues sí. Entonces, recapitulando un poco nuestro análisis de hoy. Hemos pasado de las reglas para ser funcionario o las condiciones que pactan en una tecnológica a cómo se financia un estudio sobre pulpos, cómo se protege un teatro centenario o cómo se organizan prácticas en un buque hospital. Es realmente un reflejo de cómo se organiza y funciona el país en muchísimos niveles, ¿no? Sin duda alguna. El BOE no es solo una colección de normas abstractas, que a veces lo parece. Es un documento que muestra cómo se materializan las políticas, cómo colaboran los actores públicos y privados, dónde surgen las oportunidades y cómo se regulan aspectos muy concretos de nuestra vida económica, social y administrativa. Es la vida misma, casi. Pues sí. Y para dejar a nuestra audiencia con algo en qué pensar, viendo la especificidad de algunos convenios colectivos que hemos comentado, como los de Nokia o Finanzauto, con esas cláusulas tan detalladas sobre teletrabajo, desconexión digital, igualdad LGTBI, que a veces van bastante más allá de lo que exige la ley ahora mismo, la pregunta sería, ¿hasta qué punto estas negociaciones entre empresas y trabajadores están ya marcando el camino de cómo trabajaremos todos en el futuro? Buena reflexión. Son la avanzadilla de lo que acabará siendo regulado por ley para todos. Ahí lo dejamos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta exploración del BOE. Esperamos que haya sido interesante y útil descubrir estas píldoras de información oficial. Hasta la próxima.